Ay, esto que vos me estás contando de que no puede ingresar, que puede ser tu caso, como puede ser de muchos otros, no solamente en esta materia, Sí, sino que en otras, ¿sí? Vos también acá lo escribas en el chat, ¿sí? Comentando lo mismo, así nada más, profe, no puedo ingresar y demás. Entonces yo lo copio y lo pego para tenerlo como parte de referencia de tu reclamo, ¿sí? Es decir, como que ya me sí, sí. avisaste, ahora está grabado, ustedes saben que esto después yo se lo subo, o sea que no es algo, digamos, no es culpa tuya, Sí, sino que es una cuestión propia del sistema y bueno, y sí. lamentablemente se está Igual yo dando. ya hice todos los reclamos correspondientes a la página de la Barceló, todo, así que estoy solamente esperando nomás que me arreglen ese asuntito y ahí sí ya entro normalmente. Perfecto, buenísimo. Entonces no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Igual por los apuntes, yo no me hago problema porque tengo los libros, tengo todo, tengo afiches grandes, así que no me hago Perfecto, problema tampoco por ese lado. me parece perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar, bueno, antes que nada les pido disculpas porque no me pude conectar antes porque estamos con un trabajo de investigación justamente en la facultad y entonces estamos ultimando detalles de trabajo y bueno, se nos fue el tiempo a nosotros, justo también estábamos el licenciado Sarachi con otro licenciado, ustedes si la conocen a Leone, entonces bueno, estábamos con eso y recién nos pudimos liberar, así que vamos a arrancar con la parte de anatomía, de columna vertebral. Ustedes aparentemente con el licenciado Sacho ya dieron la parte de cabeza y cuello, o sea, todo lo que sería perdón, la parte de cabeza, todo lo que sea la parte ósea. Este, insisto, esto es una situación debido a que, bueno, estamos a distancia y justo esos temas por ahí no necesitan una demostración de pieza como se pueda por ahí a veces en los miembros superiores e inferiores, y en realidad es también un reparo para lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, que va a ser de alguna manera nuestro tema, ¿sí? En esta etapa, hasta que, bueno, esperemos todo se normalice posteriormente. Bueno, muy bien. ¿Qué saben de la columna vertebral ustedes? ¿Dieron columna vertebral alguna vez? ¿Ya dieron? ¿Ya escucharon hablar? ¿No? Sí, algo, profe, y en el introductorio también mencionó algo el profe Saracho. ¿Me mencionó algo? Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de columna vertebral. Si ustedes saben que la columna vertebral es un compilado óseo, ¿sí? Bastante resistente, pero a la vez flexible, que se encuentra claramente en la parte media y posterior, en la región tanto cervical del tronco como en la región lumbar, ¿sí? Se tiene a la cabeza, desde la cabeza, perdón, que es a la que va a sostener, y obviamente hasta la pelvis, ¿sí? Que es de alguna forma el que le da la base, ¿sí? Para sostener este tallo óseo. Lo más importante, si se quiere, hay que decirlo, corresponde a, en primera instancia, que la columna lo que va a hacer es envolver a la médula espinal, es decir, protegerla a la médula espinal, ¿sí? Que es una parte integrante bastante importante del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, la columna vertebral tiene que tener dos características interesantes. Primero, tiene que ser resistente, ¿sí? Para poder proteger a la columna vertebral, y a su vez tiene que ser flexible para permitir los diferentes tipos de movimiento. Muy bien. Sabemos que desde el punto de vista de su composición es un conjunto apilado, ¿sí? De huesos, ¿sí? Y que aproximadamente, ¿sí? Por término medio, en un paciente adulto, mide aproximadamente unos 75 centímetros. Estamos hablando de un adulto mayor que mide unos 70 de alto. O sea, quiere decir que esta columna va a tener ciertas variaciones, ¿sí? De altura cuando se trate, cuando varíen, por así decirlo, los diferentes tipos de medidas antropométricas en el caso de los pacientes. El número de vértebras se consideran de 3 a 35, que se van a distribuir en 7 cervicales, siempre
12 torácicas, 5 lumbares, 5 vértebras sacras que están fusionadas, y de esas 5 vértebras coxígeas, ¿sí? Puede haber una octava vértebra cervical y, ¿sí? No es frecuente que haya una vértebra que no corresponda, o una vértebra que de alguna manera, ¿sí? No se encuentre en el desarrollo, ¿sí? Lo que sí puede haber es lo que se denomina asimilaciones vertebrales. Eso es interesante que ustedes sepan. Asimilaciones vertebrales a partir del cual las vértebras límite toman características de las vértebras limitantes. Por ejemplo, la torácica 1, o sea, la vértebra torácica 1, ¿sí? Presente de alguna manera característica de cervical 7, ¿sí? Entonces, en la apariencia parecería que tengamos o que tenemos 8 cervicales. Bueno, la gente que se va reincorporando, que se va, por favor, no se olviden de colocar su asistencia. Bueno, seguimos. Entonces, la columna vertebral experimenta ciertas curvaturas. Estas curvaturas son necesarias, ¿sí? Para darle estabilidad, ¿sí? Resistencia y elasticidad a la columna, que nosotros la vamos desarrollando a medida que vamos entrando en contacto o poniéndonos en contra de la gravedad. Entonces, esas columnas se pueden dividir si son del plano sagital, ¿sí? O si son del plano frontal. En líneas generales nosotros decimos que las curvaturas, ¿sí? Que se encuentran en el plano sagital son fisiológicas, son anatómicas, es decir, son normales, ¿sí? Muy bien. Ahora, existen en el plano sagital curvaturas que son totalmente anormal, y eso va a depender de algún tipo de mediciones. Muy bien, entonces, las curvaturas que se encuentran en el plano sagital son, tenemos de convexidad anterior, ¿sí? A nivel cervical y a nivel lumbar, y de concavidad, ¿sí? De concavidad anterior, la región dorsal y la región sacrocoxígea. Entonces tenemos una curvatura cervical, una dorsal, una lumbar, ¿sí? Y otra sacra, ¿sí? Entonces tenemos lo que sería una lordosis cervical, una sifosis dorsal, una lordosis lumbar y una sifosis sacrocoxígea. Entonces, repito, sí o sí, es normal, es totalmente normal las curvaturas en el plano sagital. Eso ustedes lo tienen que saber. Las curvaturas en el plano sagital de la columna son normales. Esas curvaturas le van a aportar resistencia y a su vez elasticidad, ¿sí? Al conjunto anatómico de la columna. Sabemos que, como dijimos anteriormente, ¿sí? La columna tiene que tener dos características importantes: ser resistente, ¿sí? Y a la vez flexible, ¿sí? Entonces, la resistencia, es decir, su capacidad de soportar peso, ¿sí? En el tiempo, se ve beneficiado cuando en la columna existen estas curvaturas, ¿sí? Claramente uno lo puede ver en el desarrollo, ¿sí? Del niño, que el niño en un principio no soporta la cabeza hasta que después empieza a soportar la cabeza, y posteriormente, ¿sí? Cuando empieza a tener mayor capacidad de resistencia a sus músculos erectores, se empieza a oponer contra la gravedad. Y eso va determinando que para que él pueda tener estabilidad y pasar de la sedestación a la bipedestación, esta columna debe experimentar ciertas curvaturas que le den mayor base, ¿sí? Para poder sustentar, ¿sí? En este caso, la cabeza. En el plano frontal, ¿sí? En el plano frontal existe una curvatura fisiológica, ¿sí? Que es mínima. Ahora podemos hablar de su diferencia con respecto a lo que tendría que ver la escoliosis. Ustedes habrán escuchado una vez hablar de la escoliosis. Ahora, cuando se quiera cortar Zoom, que sea, yo de vuelta después le mando como se dice, inicio una nueva clase, una nueva sesión, y se mando la clave, ¿sí? Aviso esto por si se corta o cuando nos avise.
Entonces, las curvaturas en el plano frontal, ¿existe una curvatura en el plano frontal? Sí, sí existe, ¿sí? Es mínima, pero existe. Mínima, pero existe. Es una desviación lateral que se produce sobre todo, ¿sí?, en la columna torácica, en la región torácica. A partir de que la tercera, ¿sí?, tercera vértebra torácica, cuarta y quinta vértebra torácica, que tiene una concavidad, ¿sí? Acá sería la concavidad izquierda. Y se debe, básicamente, a que en el desarrollo de la aorta, la misma se va recostando, ¿sí?, y va comprimiendo junto con el esófago y la tráquea esta región de la columna y la va desviando levemente, ¿sí?, lateralmente a la columna. Entonces, ¿es fisiológica? ¿Es normal? Sí, es normal, ¿sí? Estamos hablando de una desviación mínima. Ahora vamos a ver algunos reparos, ¿sí?, anatómicos para comprender cuándo una desviación de la columna realmente es patológica y cuándo no lo es. Muy bien, entonces, como decíamos anteriormente, acá vemos la masa cardíaca, vemos el diafragma, vemos las costillas, y en esta zona, en la región torácica, la aorta tiende a recostarse junto con el esófago, ¿sí?, sobre la columna vertebral. De hecho, nosotros lo miramos acá, tenemos aorta, tenemos tráquea, ¿sí?, y acá no está acá, es el esófago, ¿sí? Fíjense cómo la aorta, una vez que sale del ventrículo izquierdo, tiende en esta zona a apoyarse, y eso es lo que tiende a desviar levemente la región torácica. Como nosotros podemos ver, inclusive, fíjense que la aorta guarda una gran relación con la columna vertebral, ¿sí? Una gran relación. Muchos de los problemas, ¿sí?, vasculares, sobre todo aórticos, ¿sí?, ya se lo digo ahora, y después obviamente cuando estén en la parte patológica lo van a recordar. Perfecto, excelente. A partir del cual mucha sintomatología de una disección aórtica, de un aneurisma aórtico, ¿sí?, se manifiestan, o inclusive es estenosis aórtica, se manifiesta con dolores de columna. Es decir, la persona refiere a un dolor constante, ¿sí?, en la espalda, ¿sí?, sobre todo en la parte torácica. Es una de las partes clínicas de manifestaciones a nivel, ¿cómo se dice?, torácico. Acá haremos otro corte, ¿sí?, a partir del cual se encuentra la región pulmonar. Esto que está acá es la parte esofágica, esta es la parte de la columna vertebral, y acá tenemos obviamente la aorta que se va a ir apoyando o relacionando con la parte de la columna vertebral. Muy bien. Nosotros sabemos que desde el punto de vista externo tenemos un extremo superior, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la columna, que va a estar en relación con el macizo de la base del cráneo, ¿sí?, una región inferior que se va a complementar con los huesos coxales, ¿sí?, y tenemos una pila anterior formada por los cuerpos vertebrales en la columna, ¿sí?, una pila posterior formada sobre todo por la cresta espinal, que corresponden a esto que están acá, que son las apófisis espinosa, y los canales vertebrales, que son lo que se encuentran entre estas apófisis espinosa y estas apófisis laterales, que son las apófisis transversas. Esto serían los canales vertebrales, ¿sí? Ya vamos a ver otra imagen, a ver si lo puedo ver de acá arriba. No, bueno, vamos a ver enseguida esto que se encuentra acá, ¿sí?, esto que está acá al costado, estas son las apófisis espinosas, ¿sí? Lo que está acá al costado, este huequito, este espacio, esos son los canales vertebrales. Muy bien. Y si miramos lateralmente, vamos a tener en cuenta los pedículos, ¿sí?, y las láminas, ¿sí? Acá lo que podemos ver es sobre todo la apófisis transversa, ¿sí?, que es esta saliencia que está acá. Esto es una apófisis transversa. Esto que está acá es una superficie articular, y este huequito que ustedes ven acá, que es un foramen, ¿sí?, o agujero de conjunción, son lo que se denominan los pedículos. Y las láminas serían, básicamente, voy para atrás un poquitito para que vamos a ver las láminas. Las láminas son este espacio, ¿sí?, esto que está acá, que constituye la base o el piso de los canales vertebrales. Eso que se encuentra ahí es la lámina. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, en líneas generales, la columna vertebral
está formada por diferentes tipos de vértebras, ¿sí? Como dijimos anteriormente, cervical, torácica, lumbar, inclusive las que están fusionadas como la sacra y coccygia, ¿sí? Y tienen como característica algunas partes en común. Tienen un cuerpo vertebral, que dijimos que era anterior, tienen un agujero vertebral por donde va a pasar lo que sería la médula espinal, por este segmento. Tienen estos elementos que son los pedículos, ¿sí? Que lo que hacen es delimitar lateralmente, ¿sí? El agujero vertebral. Tienen lo que son las láminas, que es este componente amarillo, las láminas, ¿sí? Láminas, que lo que hacen es cerrar el conducto vertebral posteriormente, ¿sí? Entonces el conducto vertebral estaría formado por los pedículos y las láminas, implantado, ¿sí? En estas regiones de lámina y pedículo se encuentran las superficies articulares, ahora vamos a ver que también forman parte de las vértebras, ¿sí? Exceptuando las dos primeras, o sea, no, las dos primeras también tiene, que son una superficie articular superior y una superficie articular inferior. Tenemos las apófisis espinosa, que nosotros podemos palpar, y las apófisis transversas, que también nosotros las podemos palpar, ¿sí? Entonces, repito, tenemos cuerpo vertebral, pedículo, lámina, apófisis transversa, ¿sí? Apófisis espinosa, y esto que se encuentra acá, que son las superficies articulares o apófisis articulares. Agréguenlo acá, porque acá se encuentran todos menos la apófisis articulares, así que agréguenlo acá, por favor, ¿sí? En sus respectivos apuntes. Tenemos cuerpo, ¿sí? Que vamos a ir viendo las diferentes características de los cuerpos, pedículos, que van a ser muy importantes, ¿sí? Sobre todo su borde superior e inferior, que me van a determinar el agujero por donde van a salir los nervios. Luego vamos a tener las apófisis transversas, ¿sí? Que las apófisis transversas junto con la apófisis espinosa, es decir, todo esto que se encuentra acá, esto sería el canal vertebral, que va a estar de alguna forma rellenado en toda su superficie por diferentes grupos musculares. Las láminas, ¿sí? Dichas láminas van a estar fusionando, ¿sí? El pedículo y la apófisis transversa, y a su vez ocluyendo y delimitando el agujero medular. Muy bien. Hasta acá, ¿me siguen? Profe, ¿el pedículo es solo ese pedacito, digamos, que usted mostró? Sí. ¿O es toda esa lámina amarilla, digamos? A ver, voy para atrás, voy para atrás. El pedículo es solamente esto, ¿sí? Esto que está acá ya es lámina. Solamente esto es pedículo. Ok, profe, gracias. Ah, por favor. Muy bien. ¿Otra pregunta o era eso? No, era eso nomás, que no había entendido. Está bien. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a las vértebras cervicales. Fíjense qué importante. Bueno, acuérdense que dentro de 10 minutos se nos termina el tiempo, ¿sí? Y cuando se termina el tiempo, yo automáticamente cortamos y se la manda la invitación para que podamos de vuelta reingresar, ¿sí? Bueno, entonces las vértebras cervicales, ¿sí? Fíjense que en el cuerpo, lo que está acá, tenemos una cara superior del cuerpo y una cara inferior, ¿sí? Perdón, esta es otra vértebra, esta es la vértebra cervical, pero fíjense la parte superior del cuerpo, ¿sí? De las vértebras cervicales como característica, ¿sí? Tiene una saliencia, que es esto que se encuentra acá, que se denomina apófisis unciforme o gancho del cuerpo, ¿sí? Eso sucede en las vértebras cervicales, están más acentuadas en algunas, ¿sí? Con respecto a otras. Esta apófisis unciforme, ¿sí? Es importante que ustedes las conozcan porque aquí se suele producir un desgaste cartilaginoso y se producen artrosis, ¿sí? En las vértebras cervicales, sobre todo, ¿sí? En las vértebras más superiores que inferiores, ¿sí? Le dan un síndrome, obviamente, de cervicalgia. Como ustedes pueden ver, solo tenemos acá los pedículos, perdón, esto que está acá es el pedículo, esto que está acá que me une el cuerpo a la superficie articular. Lo que está posteriormente es la lámina, fíjense que la lámina con el pedículo y la región posterior del cuerpo
me determinan el agujero vertebral. Que dicho agujero vertebral a nivel de las cervicales, fíjense que tiene forma triangular, ¿sí? Entonces, el orificio, el agujero vertebral en la región cervical es de característica o tiene forma triangular. Entonces tenemos cuerpo, pedículos, ¿sí? Bastante pequeños, láminas, que son estas de cuenta acá, y luego tenemos, ¿sí? Lo que serían las apófisis articulares, ¿eh? Que como tal tienen una carilla superior, ¿sí? Y si nosotros miramos desde abajo, una carilla inferior. Vamos, entonces acá vemos cuerpo, pedículo, láminas y las superficies articulares. Que dichas superficies articulares son superior e inferior. Nosotros miramos que en el caso de las cervicales, las apófisis transversas, que son estos que se encuentran acá, ¿sí? Que son estas saliencias, presentan un agujero transverso. Es esto que está acá, este es el agujero transverso. Ahora vamos a ver qué discurre por ahí, ¿sí? Esto es el agujero transverso y esto que está acá, ¿sí? Es lo que sería la apófisis transversa, que aparentemente sería como bituberculada, ¿sí? Ya que tiene un tubérculo anterior y posterior. Acá vemos de vuelta el agujero transverso, ¿sí? Y esto que está acá, que es unituberculada, de lo que sería la apófisis transversa, ¿sí? Fíjense la característica de las superficies articulares a nivel superior, ¿sí? Son más aplanadas, o sea, las carillas articulares miran hacia arriba, ¿sí? Miran hacia arriba, o sea, superiormente, y un poco posteriormente, ¿sí? Sin embargo, a medida que vamos descendiendo en las vértebras cervicales, las superficies articulares empiezan a mirar posteriormente más que superiormente, ¿sí? Es decir, que se va cambiando la disposición o la dirección de la mirada de las superficies articulares. La apófisis espinosa, que es esto que está acá, presenta también dos tubérculos, que se llama bituberculada, y si lo miramos desde abajo, que acá no tenemos una imagen desde abajo, pero tenemos una, ¿sí? Vamos a ver que presenta una especie de excavación de canal para algunos vasos, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, la que sería la característica del orificio, o sea, la forma del orificio, que es triangular. Entonces, en resumen, las vértebras cervicales, ¿sí? En línea general presentan un cuerpo, ¿sí? Que ese cuerpo presenta como característica el gancho, ¿sí? O apófisis onciforme, son articulaciones, esto que está acá. Presenta las famosas apófisis transversas, ¿sí? Estas apófisis transversas están atravesadas por un orificio que se llama agujero transversarios, agujero transverso. Presenta una superficie articular para la vértebra subyacente, ¿sí? Y suprayacente, ¿sí? Para la vértebra superior e inferior. Esa superficie articular está implantada, ¿sí? Junto con el pedículo, ¿sí? Y la lámina. Y ambos, pedículo, lámina, ¿sí? Y cara posterior del cuerpo, me delimitan el agujero vertebral, que en el caso de las vértebras cervicales es de forma, ¿sí? Triangular. Ahora bien, estas superficies articulares no presentan la misma dirección a medida que van descendiendo, ¿sí? Al inicio, o sea, cuando estamos más cercanos a la parte cefálica, las superficies tienden a mirar hacia la parte superior y mínimamente hacia la parte posterior. Sin embargo, cuando vamos descendiendo, ¿sí? La superficie articular empiezan a mirar más posteriormente que superiormente. Entonces, en las vértebras, ¿sí? En la tercera, cuarta y quinta vértebra, ¿sí? Tenemos que las superficies articulares son superior, y si miramos por debajo, inferior. Sin embargo, en las vértebras cercanas a la sexta, a la séptima vértebra cervical, tenemos una superficie articular que sería posterior, y la que sigue, o sea, la que está por debajo, sería anterior, ¿sí? Nosotros lo vayamos teniendo en cuenta como diferencia. Antes de un segundito, quiero ver una cosita. No. Ahí está. Bueno. Perfecto. Y ya sabes si venía ahí. Entonces se lo voy diciendo.
Entonces, por este agujero transversario es importante porque por ahí va a discurrir una arteria, ¿sí? Que es la arteria vertebral, que ahora la vamos a nombrar y la vamos a ver, y también la vena, ¿sí? Vertebral. Bueno, una de las vértebras, digamos, que tiene una característica totalmente atípica, ¿sí? Es el atlas, ¿sí? Que es una vértebra de tipo cervical, es la primera vértebra del cuerpo, ¿sí? La primera vértebra del cuerpo, en el cual para su estudio tenemos las denominadas masas laterales, ¿sí? Que es esto que se encuentra acá, ¿sí? Las masas laterales, ¿sí? Que tienen una cara superior, ¿sí? Y una cara inferior. Fíjense que la cara superior presenta esta superficie articular, ¿sí? Que va a ser articular claramente con los cóndilos del occipital. Tiene una forma elíptica, ¿sí? Y miran hacia arriba, o sea, superiormente, y hacia adentro, es decir, medialmente. Si nosotros lo miramos desde abajo, ¿sí? La cara inferior va a tener una superficie articular, se va a articular obviamente con el axis, que sería la segunda vértebra, no va a ser tan elíptica, sino más ovalada, y va a mirar inferior y medialmente, ¿sí? Inferior y medialmente. Muy bien. A su vez, ¿sí? El atlas, ¿sí? Presenta un arco anterior y un arco posterior. O sea, presenta un arco anterior y un arco posterior. En su cara anterior, ¿sí? El arco anterior va a presentar el tubérculo, ¿sí? Anterior, que va a dar inserción a músculos del cuello, especialmente los músculos largos del cuello, ¿sí? Va a tomar inserción en esa parte, e inclusive algunos músculos de la faringe. En el arco posterior tenemos el tubérculo posterior, que lo que sería es una emulación de lo que tiene que ver con las apófisis espinosas. Recuerden que esta es la primera vértebra, ¿sí? Y fíjense que esto es importante, que acá en el arco posterior, ¿sí? Vemos una pequeña depresión que se denomina surco para la arteria vertebral. Recién habíamos nombrado la arteria vertebral, ¿sí? La arteria vertebral, que va a ascender pues, justamente por los agujeros transversarios, ¿sí? Va a ascender y se va a ingresar por esa zona, y si ustedes ahí ya dieron la parte de base de cráneo, por el agujero magno van a pasar tres elementos importantes. La médula oblonga, ¿sí? Claramente, y ¿cómo se dice? La arteria vertebral. Aguánteme un segundito, chicos, ya le mando la invitación. ¿Cómo está, Ricardito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?